Nos encontramos justamente en el aula Padre Clotet. El CESC de Vic tiene una distribución en diversas salas, en cierto modo por categorías, y esta es el aula o la sala noble, donde está la biblioteca del Padre Fundador, bibliotecas de los cofundadores, lo que ha quedado de ellos, y esta pues está dedicada precisamente al Padre Clotet. Un hecho curioso en la historia de la congregación, en su primer desarrollo. En cierto modo, la congregación la hicieron los que menos trato habían tenido con el fundador. Los otros tres cofundadores, Sala, Vilaró, Fábregas, hacía tiempo que conocían al padre Claret, incluso habían trabajado con él. En cambio, el padre Chiffré y el padre Clotet apenas le conocían. Quizá el padre Clotet le conoció el día de la fundación, y sin embargo fueron los dos que hicieron la congregación. Tuvimos la suerte de que los dos tuvieron una vida larga. El padre Chiffré murió el año 99, el padre Clotet el año 98, por tanto uno vivió los 50 años de la congregación, otro se quedó en los 49. El padre Clotet fue desde luego un gran entusiasta del padre fundador, un entusiasta, de modo que desde el principio comenzó a anotar minuciosamente todos los detalles de su vida, de su acción, lo que él veía en su espiritualidad. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el padre Clotet no convivió mucho con el padre fundador. Convivió durante el primer año de la congregación, aquí en Vic, pero en ese tiempo el padre fundador estuvo mucho tiempo ausente, por ministerios, por la enfermedad larga que tuvo en noviembre-enero del año 49-50. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se encontraban aquí, pero no mucho tiempo. Luego el padre fundador estuvo aquí el año 65, en Vic, 3 o 4 meses, mientras esperaba ir a Roma para solucionar la cuestión de si continuar o no de confesor de la reina. Eso sí, cuando regresó a Madrid, las navidades del año 65-66, fue el padre Clotet como su secretario o como su familiar. Su familiar entonces, o su capellán, que decía él, era don Carmelo Sala, pero estaba enfermo en su pueblo, en Játiva, y entonces le acompañó el padre Clotet durante unos 15 días. Y luego ya prácticamente no volvió a estar con el padre fundador hasta la enfermedad del padre fundador en Fontfroid. De modo que no es el que más tiempo estuvo con él, pero podemos hablar de un tiempo verdaderamente intenso, denso, por alguien que se fijaba en todos los rasgos, en todos los detalles, tomaba nota minuciosa de todo, y el padre Clotet pues le asiste en su fallecimiento en Fontfroid, junto con el padre Lorenzo Puig y con los monjes. El padre Clotet se preocupó de elaborar rápidamente una necrología dentro de 15 días, después de la muerte del fundador, una necrología, y posteriormente, por encargo del padre Chiffré, 2 biografías, una el año 82 y otra el año 91, que no se publicó. La del año 91-92 no se publicó hasta pues un siglo después, hasta el año 2000, en que la editó el padre Bermejo. Bien, ¿por qué se distinguió el padre Clotet, además de por esta minuciosidad en la observación de cuanto el padre fundador traía entre manos? En la congregación veló desde el principio mucho por la identidad de los hermanos en la congregación, de los hermanos no sacerdotes. Y así, ya en las primeras constituciones que conservamos, las del año 1857, cuando el padre fundador llega de Cuba, parece que la última parte, que es ya muy minuciosa respecto de cada oficio de los hermanos, es redacción del padre Clotet. Al año siguiente, el año 58, el padre Clotet elaboró un reglamento especial para los hermanos, que se llama Directori de los hermanos ayudants. Está en catalán, curiosamente. No había más que 3 hermanos en la congregación y dudamos de si aquellos hermanos sabían castellano. Entonces es normal quizá que lo hayan editado así en catalán. Lo que nos resulta más extraño es que, habiendo 3 hermanos, se haya llevado a la imprenta.
había una gran esperanza de que iban a aumentar mucho, seguramente, ¿verdad? Y el librito, el reglamento, tiene la aprobación del padre Chiffré al final, y eso, curiosamente, la aprobación del padre Chiffré está en castellano. Eso se consideraba la lengua oficial, mientras que el catalán era la lengua práctica para aquellos hermanos. Se preocupó mucho de los hermanos. El padre Clotet se preocupó también muy especialmente de la educación de los sordomudos, partiendo de una anécdota que se cuenta de un padre que trajo a su niño sordomudo pidiendo al padre Clotet que a ver cómo se le podía preparar para los sacramentos, la primera comunión y demás. A partir de ahí, pues el padre Clotet hizo sus estudios y publicó 2 libros, el Catecismo y el Catequista del sordomudo ignorante, les llama así. Entonces fue algo que le distinguió, y luego pues su colaboración en el gobierno de la congregación. El padre Clotet fue algún tiempo subdirector general de la congregación, fue mucho tiempo secretario general de la congregación. Aquí hay a veces un cierto morbo, se suelen hacer algunas preguntas respecto de la relación entre el padre Clotet y el padre Chiffré. Bueno, evidentemente eran caracteres distintos, tendencias distintas. Diríamos que el padre Clotet era un poco más casero, si queremos llamarle así, mientras que el padre Chiffré era más emprendedor. Tal vez fue pues una buena complementariedad, muy bueno esto para la congregación. Y bien, lo último que diríamos del padre Clotet es que tuvo la suerte de, aunque ya estaba ciego o casi ciego del todo, de asistir en Fontfroid al desenterramiento, si se puede llamar así, del padre fundador para traer sus restos, acompañando sus restos aquí a la ciudad de Vic, ya el año 97. Él murió al año siguiente. Él, que le había admirado tanto en vida, que le había acompañado en su última enfermedad y en su muerte, pues luego tuvo la suerte de acompañar también sus restos y de asistir a las honras fúnebres que se hicieron al padre Claret aquí en Vic. Honras fúnebres un tanto moderadas, porque si se hacían con demasiada solemnidad podía significar que se le daba culto, y eso se sabe que cortaba automáticamente el proceso de beatificación. Pero bueno, fue una gran solemnidad, hubo tres cabezas coronadas, 3 mitras rezando responsos por el padre Claret en la catedral de Vic, que tenemos aquí tan cerca. Estaba el obispo de Vic, estaba el obispo don Francisco de Asís Aguilar, muy amigo del padre Clotet, a quien el padre Clotet había ayudado para la elaboración de la primera biografía del padre fundador, y la tercera cabeza coronada pues era el abad de Fontfroid, que curiosamente era el que en tiempo del padre fundador era el enfermero de la comunidad, y él contaba cómo pues con aquellas manos le movía la cabeza sobre la almohada en sus últimos días, en su última enfermedad. Todo esto el padre Clotet pudo por lo menos oírlo, verlo poquito, porque estaba ya pues prácticamente ciego. Y lo último que hay que decir es el trabajo del padre Clotet por la glorificación, por la beatificación del padre fundador. Él, junto con el padre Chiffré, junto con don Paladio Currius y otros, pusieron en marcha tan pronto como fue posible el proceso de declaraciones, el proceso informativo, etcétera, para la beatificación. Y cuando el padre Clotet murió, pues el padre fundador estaba a punto de ser declarado venerable, lo fue al año siguiente, y ya estaba en Roma toda la documentación del proceso informativo para su glorificación. Por tanto, pudo decir nunc dimittis: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. He traído sus restos, he dejado su causa en marcha, mas no puedo ya hacer por él. Habría sido pues la ilusión de mi vida verle en los altares, eso tocará a otros.